Pero no me quiero ir sin dejarles esto. Por ahí hay algo que nos insisten mucho y es que hay que inferir. Es que Sí. se infiere el final. Sí, efectivamente, el final se infiere, pero hay unos límites para la inferencia. Es decir, inferir significa deducir o sacar una conclusión derivada de otras cosas. Pero estas cosas deben ser cercanas, deben Y tener lógicas. lógica. No es así como me infiero yo mi fanfic. El fanfic es otra cosa. Entonces, rápidamente les quiero exponer cuáles son los límites de la inferencia, de lo que yo veo. A ver, voy a poner esto aquí también un poquito más grande para verlo. Rápidamente. Hago como un apunte rapidísimo. Mira, lo voy a poner por aquí para verlo. Aquí en esta lámina lo que estoy poniendo es dónde termina, dónde nos quedamos en la historia antes del final. ¿No? Sabemos de Terry, lo que está escrito, lo que está en la novela, lo que todos podemos leer. Candy y Terry se conocen y se separan en el San Pablo. Hay varios intentos de encontrarse que no terminan de cuajar. Hay cartas, hay intercambio de cartas entre ellos que no vemos, pero sabemos que no son románticas y que tienen una relación ambigua, porque Candy realmente no sabe dónde está parada y perdónenme ustedes, a las Terry fans no les va a gustar lo que voy a decir, pero Terry no le da su lugar de novia y tampoco es así como que un novio así, wow, la verdad. Luego ocurre el desastre en Nueva York, que es la ruptura definitiva entre Candy y Terry. Terry elige a Susana, dato importante. Luego viene una caída emocional de Terry y luego sucede lo de Rockstar. Candy elige a Albert. O sea, Claro. esto que no se nos olvide. Después, gracias a la novela, también sabemos que Terry y Susana viven juntos varios años. Esto no lo sabíamos en el manga, pero en la novela sí nos lo dicen. Y algo que tampoco había aparecido en el manga es que Susana muere después de algunos años y Terry envía una breve carta llena de dudas. No es una carta romántica. Si eso les parece romántico, me apena que su experiencia de cartas románticas sea esa, pero bueno, eso ya es aparte. Pero con Albert, ¿qué está escrito en la novela? Candy y Albert se conocen, Candy y el príncipe. La relación desde el principio está marcada por reencuentros del destino. O sea, el destino los une y los une y los une. Una y En la otra y otra cascada, vez. así es, en la cascada, en Londres, en el hospital. Pasan muchas cosas. Aquí, si se fijan, estoy haciendo un súper resumen. Después, Candy es consolada por Albert después de su ruptura definitiva con Terry. Aquí lo puse en negrito porque es como los puntos donde coinciden. Pero pasan más cosas. La vida de Candy sigue después de que rompe con Terry, o sea, no se termina ahí, muchachas. Claro. Como la vida misma. Entonces, Exacto. exacto, Nada o sea, termina por una ruptura. claro, Sí, ni rompes con siquiera el por novio de la la muerte, prepa, ¿no? rompes Claro. con el novio de la prepa y lo superas. Eso es lo Así normal, es. eso es lo normal. Perdón. Entonces, Es que me he puesto en situación. claro, y luego viene la declaración del sándwich, es una declaración de amor muy obvia, donde Albert le dice que sean más amigos, que hay que compartirlo todo con las personas que amas. Luego, Albert está presionado para alejarse de Candy, esto ya lo platicamos, desde que despiden a Candy del hospital, o sea, ahí ya hay una cuestión Claro. que la despiden por vivir con él. Pero además también tiene obligaciones con el clan que ha estado aplazando por seguir viviendo con Candy. Y hay habladurías y hay la amenaza de Charla. Entonces él se tiene que ir, pero no la deja en el desamparo. Después en Rockstown, esto otra vez coincide, Candy elige a Albert. Pero siguen más cosas. Sabemos que Candy la comprometen con Neil. Esto es una pista importante porque nos dice que Candy está en edad de casarse. O sea, ya no solamente es que le dicen señora, no solo es que Albert le dice que pues algún día pues sí podrá ser una buena esposa, sino que para la sociedad en la que vive, ella es una mujer casadera. Nada de que es una niña, por favor, olvidemos esas telarañas mentales, que también es una de las cosas que siempre nos quieren como que, sobre todo asustar a las fans más nuevas. A mí me cae muy gordo esa mentira que luego nos quieren echar. Después de eso, se revela la identidad del tío William, donde él le da total libertad. Le dice, bueno,
ya sabes, yo soy el tío William, pero tú ve al hogar de Pony y tú decides qué quieres hacer con tu vida. Ella ya ella ya se emancipó del clan desde que pues trabaja como enfermera, se mantiene, entonces no necesita realmente del dinero de los Aldrey, pero ella se sigue sintiendo parte del clan, ¿sale? Pero él le da total libertad. Pasa el tiempo y entonces Albert decide que ya es momento de revelarle el gran secreto, que es el príncipe de la colina, y de ahí vienen un montón de cartas muy dulces, muy íntimas, es decir, ustedes ya lo hemos dicho en otros en vivos, pero imagínense al patriarca de los Aldrey, al cabeza de familia, al cabeza de un montón de empresas, el carteo que hay con Candy, o sea, eso no es una simple amistad, ahí ya hay una cuestión muy, muy íntima. Y la prisa que se da de desmentir lo de que lo llame padre. Exactamente. Es que es muy, o sea, las otras cartas te van dejando entender que pasa un tiempo de respuesta, enviamiento, pero es que esta te dice, es que inmediatamente, o sea, se transmite esa sorpresa. Así es. Y luego, bueno, en estas cartas, Candy lo hechiza para tenerlo cerca, hay emociones a flor de piel de parte de los dos, sabemos que Albert le canta, que se van en un paseo súper romántico, hay coqueterías, y hablan sobre lo que significa la felicidad y el amor. O sea, eso ya nos está diciendo cuál es el clima que crean estas cartas. Y nos quedamos con que Candy le dice a Albert que ya encontró su felicidad, ¿no? Y ya después nos encontramos con que Candy está casada con el amor de su vida, ¿vale? Entonces, ahora si me ayudas con la siguiente lámina, Ami, por favor. Entonces, con Albert. En la novela no dice Albert Albert y Candy se casaron, ¿no? Pero se puede inferir, ¿sale? Todas estas cosas que están en blanco es lo que les acabo de leer en la lámina anterior. ¿Perdón, a mí? Si hay diferencias, vamos, ¿verdad? Ah, exacto. No estamos hablando de diferencias, ¿no? Pero por eso decimos lógicas con lo escrito. Lógicas. No, exacto, claro, vean la distancia. Dale, Fer, perdón. Se me está, voy con un poco de delay, así que aguántenme tantito. Aguántenme tantito para terminar el tema. Entonces, todo esto que está en blanco es lo que les leí en la página anterior. Y entonces, bueno, Candy le dice a Albert que ya encontró su felicidad. Podemos inferir que la historia de ellos es una historia de amigos a enamorados, que es friends to lovers. Esta es una historia muy típica, o sea, existen miles de ejemplos. Podemos inferir que van a vivir al Reino Unido, donde el clan tiene propiedades y negocios. Es lógico. Entonces es muy fácil decir que Albert es Anoito. O sea, es muy fácil. Ahora, siguiente. Y además, aquí en un lado vemos que hay encuentros. Su vida está marcada por los encuentros del destino. Ahora sí, la siguiente, por favor. Vean nada más todo lo que tendríamos que inferir para que Terry pudiera ser Anoito, ¿no? O sea, además de que a lo largo desde el principio de la historia de Terry con Candy, son puros desencuentros. O sea, desde que se conocen tienen un desencuentro. O sea, él es grosero, él está en su rollo, ella se siente ofendida, etc. O sea, desde el primer momento, ¿sale? Vean, y nos quedamos aquí igual. Esto que está en blanco es lo que les puse en la primera lámina. Y entonces, para que Terry sea Anoito, ¿qué es todo lo que tiene que pasar? Nada más a ver. Candy tiene que esperar a la muerte de Susana por 10 años. Terry se vuelve romántico, de pronto, o sea, que no tiene nada que ver con su personalidad, le cambia hasta la voz. Se vuelve romántico, cariñoso, cálido, abrazón, algo que nunca ha sido en su vida. Ahora ya lo es. Detallista. Terry, de pronto, es hábil con el trabajo manual y sabe reparar cosas. Algo que no hemos visto en toda la novela. Terry ya no siente celos enfermizos de Anthony. Acuérdense que la escena del beso, los arañazos, los golpes que se da con la arrastrada que le pone, o sea, Naguita, y lo que le dice. Exacto. Que arrancará a Anthony de su alma. No, pues gracias, muchas gracias.
pero no gracias. Es que también Porque dice el niño, no gracias. Claro. Por eso les digo que Terry tampoco es así, wow, o sea, el novio por el que valga la pena esperar 10 años de tu preciosa vida para tener a ese novio, discúlpenme chicas que aman a Terry, pero pues no vale la pena. También otra cosa que tendría que pasar es que Terry recuerda perfectamente la colina de Pony que tal vez vio en invierno, porque ni siquiera estamos seguras de que lo vio. O sea, Candy teoriza que tal vez vio la colina de Pony en invierno. Entonces, bueno, es otra cosa. Luego me ponen que Terry que lo puede hacer todo porque es actor, o sea, actúa como ser omnipotente. No tiene sentido. Sí, cuando se ríen luego de las capacidades de Albert, ¿no? Dices, pero bueno, las capacidades de Albert las vimos. Están en la novela. Exacto. Claro, es algo que está escrito. La suficiencia, o sea, todo, su capacidad de adaptarse al cambio, de valerse por sí mismo, de crear, implicarse de arreglar. con otros seres vivos. Algo que nunca vimos. Esa empatía, o sea, todo eso lo vemos en Albert, en Terry, es como... Pero todavía no termina ahí todo lo que tenemos que inferir, es decir, inventar. Se reconcilia con el duque, ¿no? Y entonces hereda objetos de la familia. Cuando ya vemos que es Terry Graham, o sea, ya Terry Granchester, ya no. se finí, it's no more, lo sentimos. Y luego además, Terry deja su exitosa carrera en Broadway, ¿ok? Para irse a vivir a Reino Unido. Entonces ya tenemos que... y que no tendría el nivel económico para poder subsanar una casa, que el mismo Carles lo dijo, y lo ha dicho, o sea, en el tiempo en que transcurre la novela, no eran de grandes salarios ni grandes sueldos, no tendría la capacidad económica para una casa que se describe como es la casa de Candy. A menos, claro, que se reconcilió con el duque, se murieron sus dos hermanos y todos los primos que quedaban antes que él para heredar el ducado. O sea, hay que estirar demasiado, es lo que yo les digo. O sea, sí se pueden inferir cosas, pero la inferencia también tiene un límite. O sea, no puedes estirar tanto la lógica narrativa que ya de plan, o sea, pues es otro libro diferente. No es, o sea, la distancia narrativa es demasiada. Entonces, además, no puede ser que si su relación está marcada por los desencuentros, de pronto hay un encuentro. Cuando hay otro personaje con el que siempre hay encuentro, y que, o sea, aparece desde el principio de la novela, y yo me atrevo a decir que está hasta el fin. Claro. Y que la misma novela te dice, ¿no? Que entiendo sobre esos hilos brillantes que tú tanto me hablas, Candy, ¿no? Tanto dentro de la novela como dentro del epílogo. Así es, exactamente. Es algo que hablan, los personajes te los dicen. Nosotros hemos dicho de ese hilo rojo que los unía Candy y Albert, y que tanto se han burlado las Elisas, pero ahí está escrito, y que te vuelva a decir esos hilos brillantes. Adelante, Ingrid. Yo quería aportar además que Albert es el único personaje que realmente es misterioso. Llega hasta cuadrar con el misterio de Anoito. Claro. O sea, es el misterioso tío William, es el misterioso vagabundo, es el misterioso príncipe de la novela. Y, o sea, es que es como la pauta. Claro. O sea, volvemos a lo mismo. ¿Quién es el personaje misterioso por autonomacia en esta obra? Claro. Y estamos de acuerdo en que ahora sí, siguió respetando, claro, definitivamente. De acuerdo contigo. Ahora, si nos pones la lámina de la Albert para quedarnos con la de Albert como última imagen, digo, aquí ya si nos queremos hacer las que no entendimos la novela o que necesitamos 40 títulos de yo no sé para qué, para entender una novela juvenil romántica, pues digo, pues también entre las Albert fans hay gente muy capacitada que a lo mejor no vamos con los títulos por delante, no significa que no los tengamos, o que no tengamos experiencia, o que no tengamos estudios de muchos tipos. Pero bueno, aquí está
la lógica y se las queremos compartir. Gracias, por ahí me decían que compartiera las láminas, sí, las vamos Todo el mundo te está diciendo, sí, a Fer. compartir. Es que los argumentos se han de defender por sí solos, Claro. no recurriendo a la falacia ad hominem, de que porque yo tengo una cierta autoridad, ese argumento es válido. No, tú puedes tener una autoridad, los títulos que te den la gana y soltar soberanas sandeces. Lo siento, o sea. Al contrario, ¿no? Dice sus pobres chicos que les dan esas clases, porque si con ese tipo de maestros se enseñan, válgame Dios. Pues ahora sí que cada quien, de eso ya no nos podemos responsabilizar. De lo que sí nos podemos responsabilizar es de explicar por qué nosotros entendemos la historia de esta manera y compartir lo que para nosotros tiene lógica, tiene estructura narrativa, tiene lógica literaria. Y además hay algo importante. Todos los seres humanos estamos acostumbrados a cuando un relato está bien construido, desde las historias infantiles, desde las canciones, las películas, todos los libros que hemos leído a lo largo, o sea, hasta los cuentos más básicos tienen una estructura lógica. Y nosotros ya de manera casi instintiva, muy natural, podemos percibir cuando una historia no cuaja o no funciona. Entonces, y además, o sea, siempre una historia como te va llevando al relato tiene un final que se siente natural. Y claro. O sea, no vas a ir en contra de la lógica narrativa. O sea, ni siquiera es algo que, o sea, sí, claro, si lo estudias, que es mi caso, pues lo disfrutas más, lo observas más, entre más disfrutas como más detallitos, pero de forma muy natural. Todos los seres humanos ya cuando tenemos 10, 12 años, ya hemos escuchado un montón de historias y sabemos si una historia tiene lógica, o sea, cuál es el final lógico que tiene ese relato que nos están contando de acuerdo a la estructura que lleva, si es un final feliz o es un final trágico. Una clasificación muy básica es comedia o tragedia, de cómo lo define Aristóteles, pero bueno, no me voy a meter en ese detalle. Les puedo decir que es muy natural para el ser humano reconocer cuál es la lógica en una historia.